Bien, continuamos. Entonces, el volumen de un cubo puede ser función de quién. Si ya tenemos como constante el área, si el área es constante, por ejemplo, si el área es constante, es una constante el área, esto va a estar en función de quién, de su altura. Vean, pero claro, ustedes todavía dicen, queremos saber qué es función, y no nos dice. Entonces, lo que estoy diciendo, cómo se relaciona en la vida cotidiana, todo esto está establecido. ¿Qué más? Que la distancia que recorre un móvil, ¿sí? Está en función de quién, de la velocidad, ¿no es cierto? Está en función del tiempo. Cualquiera de los dos puede ser constante. Sabemos que una ecuación matemática de la distancia es velocidad por tiempo. Entonces, la distancia si permanece la velocidad constante, la distancia es función del tiempo. ¿Sí? Siempre y cuando la velocidad permanezca constante. Sí, entonces la distancia podríamos dejarlo como una constante k, que es la velocidad, y multiplicado por la función del tiempo. Si el tiempo varía, pues también va a variar esto. Entonces, miren, estos son pequeños ejemplos más o menos de lo que es en la vida diaria y cotidiana, y podríamos hablar de muchísimos más ejemplos de lo que es una función. Pero ¿de dónde? ¿Cómo llevar esto a un lenguaje matemático en la parte complicada? Entonces, por ahí alguien dijo, a ver, vamos a establecer. Dijo, si yo tengo un conjunto A tiene valores 1, 2 y 3. Listo, conjunto A. Y tengo un conjunto B que tiene valores 4, 0 y 6, podemos ponerle ya. 4, 0 y 6. El producto cartesiano, que no voy a hablar, eso ya lo saben ustedes, el producto cartesiano lo definimos de esta manera. De A por B es el conjunto formado por todas las pares ordenados de las combinaciones 1, 4, 0, 1, 6. ¿Qué más? 2, 4, 2, 0, 2, 6. ¿Qué más nos falta? ¿Alguien que me ayude? 3, 4. Correcto. 3, 0 Muy bien. y 3, 6. 3, 6. Esto es el conjunto de pares ordenados del producto cartesiano. Entonces alguien dijo, hagamos una relación R1. Y a la relación R1 voy a decir que la primera componente, voy a escribir tal, sea mayor que la segunda componente, ¿no? Entonces, mi relación R1 va a ser igual al conjunto formado por todos aquellos que cumplan esto. Recuerden que esto es X, esto es Y, porque el producto cartesiano se forma entre dos conjuntos. El conjunto A, que tiene todos los elementos esto, X, ¿sí? Y todo este conjunto B, que tiene, bueno, unos conjuntos, no le llamemos todavía X, porque no estoy hablando en términos generales. Tienes este conjunto, ¿no? 1, 2, 3, y tienes el conjunto 4, 0 y 6. Listo, entonces yo quiero hacer una relación de este conjunto A en este conjunto B.
una relación R1. ¿Y qué es lo que digo? La relación R1 me dice que forme los posibles parejas donde la primera componente sea mayor que la segunda. Por ejemplo, 1, 0. 1,0 si lo cumple. 1, 6 no. 2, 4 no. 2, 0 también cumple. 2,0. 3, 4 no cumple, pero 3, 0 sí. 3,0. Y miren, hemos llegado a determinar una relación R1. Una relación R1. Correcto. Formemos otra relación. Formemos la relación R2 por acá. Formemos la relación R2. Que me diga que... A ver, vamos a ver. Se me ocurre, ¿no? No. Ya. Que se me ocurre que diga que el doble, estoy diciéndole, mira, que el doble de la primera componente, más 2, sea igual, aunque esto es lenguaje normal, ¿no? Después lo voy a traducir a un lenguaje matemático. Entonces digo, esto más 2 sea igual a la segunda componente. Solo por cuestiones de evitarme mucha escritura, pongo así la segunda componente. Ok, entonces de esa vengo con mi relación R2 y digo, a ver, mi relación R2 va a ser igual al conjunto de todos los pares ordenados. La primera componente multiplicada por 2 y aumentada 2 tiene que ser la segunda. Vamos comparando y digo, a ver. 2 por 1, 2. Más 2, 4. Sí, el 1 y el 4 sí cumplen esa característica. El 1 y el 4. Listo. ¿Cuál más cumple? 2 por 1, 2. Más 2, 0 no cumple. 0 tiene que ser igual a esto. Pero este sí, miren, 2 por 1, 2. Más 2 que dice que le aumente, me da 4. Y 4 es la segunda componente. Este no cumple, este no cumple. 2 La de por 2. 2,4 sí. 2,4, vamos a ver. 2 por 2, 4 más 2, 6, no. No. Este sí cumple. Ese sí, 2,6. 2 por 2, 4 y 2, 6. El 2,6 cumple esa característica. El 2,6 cumple esa característica. ¿Cuál más? El 3 por 2, 6, más 2, 8. No, solo esos dos pares cumplen. ¿Sí? Entonces los matemáticos, como ellos son todos expertos para hablar en un lenguaje matemático, dijeron, mira, en vez de estar escribiendo toditas esas palabras, haz esto y di. Relación R1 va a ser igual. La primera componente se llama X. Simplemente di que X es menor que Y. X es menor que la segunda componente. Y para estar hablando, en vez de esa relación 2 con tanta cosa que te haces, solo escribe que la relación 2 se caracteriza de la siguiente manera. Son puntitos. Nos dice que la segunda componente sea igual a 2 veces la primera componente más 2. Eso es lo que yo acabé de escribir. El doble de la primera componente más 2 sea igual a la segunda componente. La segunda componente es Y. Yo lo puedo poner. La segunda componente es Y es igual a 2X. Entonces, esto se va convirtiendo ya en más sentido. Dicen, o sea que del producto cartesiano podemos sacar relaciones. Es decir, que una relación es el conjunto de todos los pares ordenados. Una relación R, en términos más generales, es igual al conjunto de todos los pares ordenados X, Y. Tales que, X, Y, que pertenece al producto ¿de quién? Del producto cartesiano A por B. Tal que
A pertenece al primer conjunto, tal que, perdón, X pertenece al primer conjunto. X es elemento del conjunto A y Y es elemento del conjunto B. Esto a su vez es un subconjunto o igual al producto de A por B. Puede ser una parte, ¿sí? Puede ser un subconjunto o también puede ser todo. ¿Sí? Entonces esto se llama ¿qué? Relaciones, que ya vimos cómo está el lenguaje. Y entonces alguien dijo, bueno, pero nosotros podemos formar algunas relaciones. Por ejemplo, se me ocurre una R3. Una R3, pero ya en un lenguaje más simbólico. Digo que X menos Y sea igual a ¿cuánto? Vamos a ver que X menos Y sea igual a 0. Podríamos sacar esta relación. Entonces, miren, R3 va a ser igual al conjunto de todos esos pares ordenados que cumplan esa característica. Vamos a ver si hay alguno. 1 menos 4, no hay. 1 menos 0, no hay. No hay ninguno, no cumple. Entonces, siempre podemos tener el conjunto vacío. Es decir, el conjunto vacío es parte de una relación aquí. Una parte muy importante es que nosotros podemos ver cuántas relaciones podemos formar. Nosotros vamos a formar este tipo de relaciones. El número de elementos de A, el número de elementos del conjunto A, le vamos a llamar P. Y el número de elementos del conjunto B, le vamos a llamar Q. Entonces, el número de elementos que yo puedo formar en una relación va a ser igual a 2 a la n, siendo n igual a p por q. Por lo tanto, si yo quiero saber el número de elementos que puedo formar de relaciones, va a ser igual a 2 a la n. Pero n es pq. Entonces, en vez de n pongo p. ¿Pero cuánto vale p? El número de elementos de P, ¿cuánto es de mi primer conjunto? Es 3. El número de elementos de B también es 3. Entonces sería 3 por 3. Es decir, 2 a la 9. Si ustedes me dicen cuántas relaciones puedo formar, cuántos números de elementos de la relación puedo sacar, sáquenme en 2. 2 a la sexta es 32. 2 a la séptima, 64, 2 a la séptima, no sé. ¿Cuántas puedo formar? Saquen en la calculadora 2 a la novena. 512, Inge. Ya, entonces, 512 relaciones. Solo de aquí, de estos dositos. Puede pasarse toda la noche y una semana y no me van a llegar a contar las 512 relaciones que pueden formar. Entonces, podremos hacer un montón de relaciones. Bueno, en términos más generales, vamos, si yo tengo una relación, por ejemplo, R1 igual a 2, 3, 2,4 y 3,5, ¿no? Esta es una relación. Esa es una relación R1, vale. Entonces alguien dijo, ok, si a esta relación R1, le ponemos una excepción, que ningún par ordenado tenga la misma primera componente. ¿Sí? Es decir, si aquí tiene 2, esto ya no es una aplicación. Entonces dijo, hay que cambiar. Esto tiene que ser distinto. Ok, podría ser 3, sí.
A esto que ustedes están viendo aquí, a esto se conoce como función. Conjunto de pares ordenados, un conjunto de quién, de un par, de dos pares, de tres pares. Conjunto de pares ordenados donde la primera componente jamás se repite. Eso es todo, es el concepto de función. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Luego ya lo vamos a hacer más formalmente con, si nosotros tenemos aquí dos conjuntos, ¿sí? Se me ocurren. Por ejemplo, aquí tengo el 2 y el 3. Y acá tengo el 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Entonces digo, este es mi conjunto A y este es mi conjunto B. Y voy a hacer una relación, pero esta relación es un tipo especial, se llama aplicación, que nosotros lo conocemos como función. ¿Sí? Y digo, a ver, voy a formar el 2 con el 3. A este le corresponde un solo único elemento. Luego al 3 le corresponde, ¿quién? El 4. Ah, no. No podía repetirse aquí. Ojo, 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 aquí vamos a cambiar. Vamos a ponerle un 6. Sí, entonces acá también viene 6. No me percaté. ¿Sí? Y al 6 le corresponde ¿cuál? El 5, ¿no es cierto? Al 6 le corresponde el 5. Esto es una función. ¿Nace quién? Del producto cartesiano. El producto cartesiano da origen a las relaciones. Y un tipo especial de una relación es una función. Ya vamos a definir entonces qué es una función. Pero todavía no he ilustrado y ahora sí, ¿por qué no se puede repetir? Bueno, lo voy a ilustrar en una tablita. Lo voy a ilustrar en una tablita. Créanme lo que entender el concepto de función no es tan fácil. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo aquí, tengo una magnitud llamada distancia. Distancia, ¿sí? Distancia, que la vamos a medir en metros. Sí, una distancia en metros. Y vamos a tener acá una magnitud tiempo. Tiempo. Distancia y tiempo. Se me ocurre por aquí hacer algo así. Suficiente. Recuerden que la ecuación matemática es B por T. Suponiendo que la velocidad es constante. La velocidad es de, pongámosle unos 5 metros por cada segundo. Una velocidad constante. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a ver qué pasa con el tiempo. Entonces, la distancia. Vamos a ver si el tiempo es 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, 10 segundos y 12 segundos. ¿Sí? Ok, entonces tenemos una distancia 1. ¿De cuánto? Una distancia 1 sería igual a 5 por cuánto. Por el primer valor del tiempo es 2. Por lo tanto me da 10. Para los 4 segundos sería 5 por 4, 20. Sí, y para los 6 sería 5 por 6, 30, ¿no es cierto? 5. Sería 40. De 10 en 10. Exacto, serían 40. Serían 10 por 5, 50. Y 60. Y 60. Entonces, si ustedes se dan cuenta que son directamente proporcionales, la distancia es directamente proporcional al tiempo. ¿Sí? Pero aquí hay una constante. ¿Sí? No, digámosle directamente proporcional, dejémosle ahí. Para nosotros hacer la ecuación matemática decimos, esto debe ser igual a un valor constante, por algo son directamente proporcional al tiempo. Entonces la distancia es directamente proporcional a ¿quién?
a un valor constante. Ese valor constante es la velocidad. Y de ahí vuelve a la ecuación normal. Miren, esto de entender el concepto de función es tan importante. Creo que es el descubrimiento y el avance más importante que tiene el cálculo, esto de las funciones. Todavía, como digo, no defino, solo estoy haciéndolos que traten de entender qué es función, cómo está relacionado, qué significa función, más claro todavía. Voy a sacarles unos dibujitos y con eso creo que van a quedar mucho más claros. Algo que me decía mi profesor, decía, el estudiante siempre le gusta la ilustración. El estudiante aprende con dibujitos. Vamos a ponerme acá. Ok. Solo es para relacionar, ¿no? Miren lo que nos dice aquí. Como yo les decía, la estatura está en función ¿de quién? De la edad. De 5 añitos, miren el niño, está por aquí, 4 pies más o menos. De 10 años, ya está un poquito entre casi 5 pies. De 15 años, 5 pies y un poquito más. 20 años ya es casi totalmente su desarrollo. Y 25 años el ser humano no crece ni un poquito más ni menos. Vean. Entonces decimos que la estatura es función de la edad. ¿Cómo lo relacionaríamos nosotros? Lógicamente, la estatura está en función ¿de quién? De la edad. Ya luego vamos a estudiar esta simbología. Acá la temperatura. Nos dice que la temperatura también es función de las fechas. Claro que sí. Estos son ejemplos reales. Reales donde usted sí va a poder decir, claro que es verdad. ¿Qué pasa aquí en enero, en febrero, en marzo? Dependiendo. Yo ahorita estoy en la provincia de Pichincha. Ustedes están en La Guadro, algunos. Se pone como más frío en que el clima. Exactamente, pues depende, Sí. depende Ya del ahorita tiempo, ¿no ya es está cierto? como... No Ajá. vamos a comparar el mes de enero con el mes de agosto, por ejemplo. No, pues agosto ya es más caluroso. Eso, junio, julio, agosto son épocas, dependiendo el sitio donde usted está. A pesar que en la Guagrio para mí toda la vida es lo mismo. Pero donde sí se siente el invierno y el verano es en Quito. Claro, ahí sí. Ahí sí se Drásticamente. diferencia por contraste. El frío en Quito es frío y el verano es verano. Peor, En la peor Guagrio cuando cae el granizo es peor, pues. exactamente. Entonces, la temperatura podemos decir que es función de quién, de una fecha. Claro, estos son ejemplos reales, ¿sí? ¿Qué más por acá? El franqueo de dólares. Bueno, esto es un texto americano, entonces no está hablando de eso. No le vamos a interpretar esto. Es decir, ¿qué es franqueo? ¿Qué es onzas? No. Ya le relacionamos mejor nosotros acá con algo parecido, que fue la distancia y el tiempo también, que la distancia también es función del tiempo, siempre y cuando la velocidad sea constante. O también podemos decir que el tiempo no puede ser constante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá ser el tiempo constante? No. No, pues No nosotros dice no. porque siempre va variando. A ver, dígame una cosa. ¿Al tiempo le importa que usted se quede parado 1 hora y dice el tiempo, como él se está descansando ahí 1 hora, yo no corro? No, pues si fuera así, pucha, cualquiera se quedara ruqueando hasta que Exacto. El tiempo jamás podría ser constante. El tiempo no le interesa nuestro estado anímico, ni sentimental, ni que si usted va a morir, el tiempo sigue su transcurso, su todo sigue. rumbo. Eso es una magnitud tan interesante a estudiarla que algunos dicen, bueno, el tiempo es relativo, el tiempo... Uy, no, nos vamos a enloquecer, vamos por partes primero. Entonces, vamos a ver ahora sí lo que ya en un sentido más interesante. Voy a dar 2 definiciones. Yo ya le di la definición, pero en términos míos. Voy a darla en un término de textos científicos de 2 para que usted pueda sacarle provecho a la que mejor le entienda. Sí, ahora esperemos un segundo. Entonces, vamos a sacar de 3 textos mejor, para que vean cómo diferencian. Yo les entiendo los 3 textos, pero claro, un estudiante de pregrado, como son ustedes, pues
de pronto se confunde y digan, no le entiendo bonito. Ahí estoy yo para ayudarles a comprender esos conceptos. Espérenme un segundo nomás. Es lo malo de no tener textos a la mano porque tengo que estar buscando en los PDFs para irse ayudando. Ya, relaciones de inversiones, 380, con la 400 más o menos. ¿Ya? Vamos a ver. Esta función. Ya. De este texto un poco complicado que tal vez entiendan el concepto de función. Pero vamos a tratar de ayudarles a entender. Ya. Función. Vamos a ver si tratan de entender ustedes este concepto. Ya. Listo. Ustedes tienen ahí en pantalla, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué tenemos aquí? A ver si alguien me ayuda con la lectura. Cualquier estudiante. Cualquier estudiante, lea. Lea, no importa si se equivoca, yo le traduzco. Consideremos dos conjuntos cualquiera A y B. A la relación binaria f de A en B le llamaremos función de A en B, ¿sí? Y solo si verifica que f es relación de A por B y AB pertenece a F y A por C pertenece a F. Ya, listo. Es un poco complejo este. Yo lo entiendo clarito, pero voy a tratar de hacerles entender a ustedes. Este libro es una cosa seria. Dice así. Consideremos dos conjuntos A y B, tal como está aquí. El conjunto A y el conjunto B. A la relación binaria, recuerden que yo les dije una relación binaria. Binaria quiere decir de dos conjuntos. Le llamaremos función a esta relación, le vamos a llamar función de A en B, sí, solo si verifica los dos incisos, inciso 1, inciso 2, que F, que esto tiene que ser elemento del producto cartesiano de A por B, lo que yo les decía. Primero el producto cartesiano da origen a las relaciones, y las relaciones cuando son un tipo especial se convierten en funciones. Entonces, eso es una función, un conjunto de pares ordenados. Yo les había dicho. Entonces, ¿qué me dice? El inciso B nos dice que si hay dos pares ordenados, vean, A, B y A, C, no pueden haber con la misma primera componente. Pues. Esto va a ser verdad, nos dice, si B es igual a C, es decir, habla del mismo par ordenado. Más la confusión que les hace el libro para lo más decirles que no puede existir un par diferente con la misma primera componente. Esto quiere decir que los dos pares ordenados distintos no pueden tener la misma primera componente. Eso quiere decir lo que está aquí. Yo no lo habría puesto de esa manera, pero bueno, gráficamente A y B, A y C. Si F es función, sí, solo si B es igual a C, lógicamente, B es igual a C para hablar del mismo par. Es un poco confuso el muchacho. ¿Sí? Bueno, yo les pondría de esta manera ya, aquí ya hemos acabado con esta parte. Vamos hacia más abajo. Ya, para ir utilizando bien el texto. Entonces, vean chicos, no es
Tan fácil de coger. Lógicamente yo conozco muchos docentes que ellos vienen rapidito. Verán, muchachos, una función de la forma y igual a 2x, le vamos a llamar lineal. Esto se hace así, trabaja. Pero en sí el estudiante nunca entiende qué es una función. No entiende, solo hace mecánicamente. Pero ustedes, yo quiero que entiendan qué es una función. Ya lo están entendiendo ahorita. Entonces vamos a definir. Vamos a ver qué parámetros yo tengo que ver para determinar una función. Y ya con eso ahí sí vamos a hablar de gráficas, de dominio, de rango de funciones. Estas observaciones quiero que las tengan bien claras. A ver. Ya. Vamos acá. Sí. Como esto es teórico todavía es bueno tener ahí la teoría. Y de ahí si hacemos Ya, léame estas observaciones acerca de las funciones. ¿Qué nos dice? A ver, vamos con cualquiera. Cabadiana, a ver, léeme. Una función f de a en b denotaremos por f, que es igual a b, o a es lo mismo que b, y se lee f es una función de a en b, en donde un conjunto a le llamaremos conjunto de partida y el conjunto b le llamaremos conjunto de llegada. Ajá. ¿Sigo? Siga. Luego yo hago un resumen. Si el par a y b escribiremos b es igual a f a y se dice que b es la imagen de a por f, o también que b es igual a f a, es el valor de f en el punto a. Si a es igual a b, si a es igual a b, es igual a r a la función f es igual, perdón, r es igual a r. Se denomina función real de variable real. Teniendo en cuenta la parte 2, se tiene la siguiente notación. Mira. Y es igual a f de x. Listo. Ya, mira, yo les digo una cosa, no es tan fácil, ¿no es cierto?, estudiar un libro de matemática o un libro de física sin que alguien nos ayude a leer o nos dé enseñando. Bueno, yo les voy a decir, aquí nos dice así, que una función f de a en b, a la función f, a la palabra f, a ver, yo les había dicho, porque por ahí a mí me costó cuando yo fui estudiante, nunca me explicaban. Me hablaban de función y yo no entendía qué era función. A ver, voy a volverlo a ilustrar acá. Ojalá les entre. Ya. Verán, chicos. Cuando hablamos de función, lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a asignarle esta palabrita f, significa que yo le doy una orden y le digo 2 veces x, 2 veces la primera componente, réstale 1 y tiene que ser igual a la segunda. Le doy una orden. Eso significa f, que lleva una orden. ¿Ya me están entendiendo lo que es una función? No. ¿Todavía no? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no es cierto? Ya lo entendí. No. Exacto, ya por ahí ya me entendió. A esta f, antiguamente le decíamos la relación que existe entre A definido en B. Pero cuando esta relación cumple con unas ciertas características de que ninguna par ordenado tiene la primera componente, se llama función o se llama aplicación, más conocida como función. Pero sigue siendo esta misma relación que lleva, y la relación que tenía, la relación tenía una ley, una orden que cumplía, le decía, la primera componente esto, el cuadrado de la primera componente menos el cuadrado de la segunda debe ser igual a 2 veces la primera. La regla que yo quiera darle, es decir, 512 relaciones que pude haber hecho cuando el conjunto A eran 3 elementos y el conjunto B eran 3 elementos. Entonces, cuando me hablen de función, quítese de tener en su imagen la letra F. Simplemente digan A
en B, le voy a dar una orden. ¿Qué orden le voy a dar? Le voy a dar esta orden. F, le voy a decir, 2 veces la primera componente debe ser igual al cuadrado de la segunda componente. Esa orden le di. Entonces, esto que está aquí dice, a estos elementos de acá, al 4, al 2, al 1, tengo que hacerles este proceso. Tengo que multiplicarlo por 4. 2 por 4, 8. Y esto tiene que ser al cuadrado. Es decir, ¿qué número al cuadrado? Simplemente raíz de 8. Porque raíz de 8 al cuadrado sigue siendo 8. Entonces y tendría que ser raíz de 8. Ah, ya eso es una función. Le da una orden y le dice, mira, yo te voy a relacionar a ti y a ti mediante esto, mediante F. Pero F está camufladito y dice, yo llevo una orden para hacerte a ti y arrojar esto de acá. Después ya les voy a poner el ejemplo de la maquinita. Luego le dice al 2, tómalo al 2, le dice. Hazle tonteras, como quien dice. Y me arroja, ¿qué? 2 por 2, 4. Y raíz cuadrada de 2, para que esto sea, tendría que ser raíz de 4. Y 1, 2 por 1, 2, debería ser raíz de 2. ¿Sí? Entonces veamos qué pares ordenados se forman. El 4 con raíz de 8. Coma, el otro se forma el 2 con raíz de 4. Y el otro se forma con 1 y con raíz de 2. Entonces a esto nosotros le llamamos el conjunto de pares ordenados, le llamamos F. Donde el 4 no se repite en ninguno, y ni el 2 ni el 1. Veamos si cumple. Nos dice que 2 veces la primera componente, 2 veces 4, debe ser igual a la segunda componente, es decir, a raíz de 8 elevado al cuadrado. 2 por 4, 8. Raíz de con esto se va y me queda 8 es igual a 8. Cumple. Así de fácil. Pero esa regla me la inventé yo, me dio la gana de dar esta regla. Es decir, F, 2x, la función de... Entonces, cuando hablo de función es una relación que lleva una orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Una función F de A en B, una función F, una orden F, tómenlo así, una orden F de A en B, denotaremos por F, dos puntos, definida de A en B. O F es función B es función, o se lee también, A es de función de B. A es función de B. F significa que A está definida en B. Cualquiera de las dos formas se lee. Es una función de en B, o donde el conjunto A le llamaremos conjunto de partida. Esto ya después lo analizamos, conjunto de partida y conjunto de llegada. Ya. Ahora sí. Si el par ordenado AB, en este caso, ¿qué par ordenado tengo? 4 y raíz de 8. Si el par ordenado, ¿pertenecen a quién? ¿Son elementos de quién? De esta función. Claro que son elementos. Este par ordenado es elementos de esta función. Entonces escribiremos ¿qué? ¿Cómo escribiremos? Escribiremos que raíz de 8 es función de quién? De 4. Ah, ya. ¿Qué más? Y se dice que B, es decir, esto viene a ser B, es la imagen